Hola, bienvenidas a nuestra clase de hoy. Hoy es martes y hoy vamos a hacer un lindo broche para celebrar el Día de las Madres, para las gafas. Bueno, no solo de las mamás, ya muchos usamos gafas, entonces necesitamos un estuche para las gafas. Y lo vamos a hacer, miren, yo aquí ya tengo mis broches metálicos, lo vamos a hacer con este broche cuadradito. Voy a hacer por acá, miren. Vamos a utilizar este cuadradito que se abre aquí lo más de chévere. Este tiene huecos, entonces este sí lo tenemos que coser, no como el anterior que lo teníamos que pegar y apretar. ¿Listo? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerle una linda aplicación de casitas, lo vamos a adornar, lo más de lindo, forro, todo eso, para que nos quede bien hermoso. Bueno, Jesús, cuénteme desde dónde nos ven. Ay, esperen, antes de que Jesús nos cuente desde dónde, tuvimos una visita maravillosa. Vino una de nuestras seguidoras, vino desde Suiza y nos vino a visitar, a Yadivi. Muchísimas gracias, Yadivi, por la visita. Ahorita yo les subo la foto, nos tomamos foto y todo. Vino, nos visitó y nos conocimos. No hay nada como conocerse, ¿no? Eso de ponerle cara a todos esos mensajes que ustedes nos envían, eso es maravilloso. Y a todas las fotos que nos envían es maravilloso. Como les dije ayer, ya estamos alistándonos para nuestras clases presenciales. Solo estamos esperando a que baje un poco el pico, que está ahorita un poco difícil. Y si Dios permite, más o menos en unos 15 días ya pueden venir a sus clases presenciales porque ya tenemos todo listo. Bueno, entonces ahora sí, Jesús, cuénteme. ¿Desde dónde nos ve? Florestera desde Chiriguaná. ¿Chiriguaná? No, Chiriguaná no, desde Chihuahua, México. Ah, yo llegué a preguntar eso, ¿dónde queda? No, pero Chiriguaná es César. Sí, César, no tenía ni idea. También está Estela Rincón desde Tuluá. Estela, siempre está por ahí. Blanca Sofía dice buenas tardes. Ay, Rosa María Romero. Genial. El de Roblero. Y acá Sí. Noelia Granda pregunta. Señor. Buenas tardes, Jenita. ¿Tú me podrías decir cómo hago para adquirir las telas? Mira, es súper fácil. Tú te metes aquí está la página web, la que dice www.piccolo.com.com. Ahí, esa es nuestra tienda virtual. Entonces tú puedes estar en cualquier lugar del mundo y puedes comprar por ahí. Te metes ahí, te metes a la parte que dice nuestros productos para ti. Y ahí vas a encontrar materiales para patchwork, no materiales para felting, y vas a encontrar una parte que dice tela 100% algodón. Ahí encuentras todas las telas. Si de pronto tuviste algún problema o algo, pues nos escribes a nuestro WhatsApp. También creo que está escrito por aquí abajo, 320-859-1557. Y nosotros con mucho gusto te ayudamos a que puedas hacer tu pedido desde la página web. ¿Listo? Bueno, miren. Aquí yo ya tengo el molde de nuestra estuche para las gafas. Entonces miren, más o menos así nos va a quedar, así de hermoso. Entonces vamos a empezar. Bueno, Jesús, bájeme pues la cámara y yo les digo qué materiales vamos a necesitar. Vamos a necesitar, miren, como este es el diseño, vengan, yo lo pongo sobre algo blanco. Como este es el diseño, entonces yo necesito un cielo. Entonces yo busqué que tenía estas lindas nubecitas que son bien pequeñitas porque tengo unas nubes súper grandes que son las que utilicé para el curso de las muñequitas. Entonces esas no me sirven porque me quedaba una nube aquí gigante. Entonces busqué esta y miren, qué belleza. Esta es la única que utilicé así grande, ¿sí? Las otras son retazos. Entonces yo aquí ya tengo listo mi paquete de retazos. Tengo aquí unos fucsias, tengo aquí unos cafés, tengo aquí unos verdes, porque, miren, tengo todos estos porque hoy vamos a utilizar todos los retazos que tenemos por ahí guardados, ¿sí? ¿Qué día me preguntaron? Profe, algo con retazos. Bueno, pues esto lo podemos hacer perfectamente con retazos porque las piezas son tan pequeñitas, mírenlas, son tan pequeñitas que necesitamos estos poquitos de tela, imagínense. Entonces, lo primero, bueno, la tela del cielo. Yo voy a buscar ahorita entre los retazos por ahí un verde o algo así para poner aquí en la parte de abajo. Vamos a necesitar, como esto va a tener dos caras, pues vamos a necesitar una tela como para la parte de atrás. Ahorita la elegimos. Y bueno, entonces arranquemos. Y el papel adhesivo para hacer las aplicaciones. Estas aplicaciones son súper pequeñitas. Miren, aquí las tengo.
¿sí? Entonces decidí que las iba no les iba a dejar como, bueno, a algunas sí les voy a dejar costura, digamos a las que son grandecitas, tal vez sí, pero a las otras sí no, porque son muy pequeñas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo siempre tengo esto en pergamino, lo voy a voltear y voy a sacar este molde. Empecemos por este número 8. Si ustedes lo tienen en papel y no lo pueden voltear, lo que pueden voltear es el papel adhesivo, ¿sí? Entonces, volteemos el papel adhesivo para que ustedes vean que tiene las dos formas, pero es importante que lo volteen porque si no nos queda mirando para el otro lado el diseño. ¿Listo? Entonces voy a marcar aquí este, que va a ser como un verde, porque va a ser como el pasto, como la montañita donde van a estar todas las casas. Y aquí están el resto de los moldes. Recuerden que por la compra del broche, ¿dónde está el broche? Mírenlo, por la compra de este lindo brochecito, nosotros les regalamos los moldes, les regalamos estos dos para que ustedes los puedan hacer cuando quieran. Bueno, miren, yo muy juiciosa como siempre, ya tengo aquí marcadas las otras partecitas. Entonces, este es un árbol. Por aquí está el tallo del árbol, aquí. Hay partes muy pequeñas, digamos, este tallo del árbol es muy pequeño como para que uno lo saque con costura. Entonces, pues no vale la pena. Pero también las piezas son tan pequeñas que entonces las vamos a hacer algunas sin costura, pero las vamos a coser como a mano y con la puntada de filete. Por ejemplo, hay muchas partes, mira, las casas tienen ventanas, entonces esas partecitas son súper chiquitas, entonces sacamos el cuadradito y apenas le pasamos como con una puntada, lo atravesamos para poder formar como esas ventanas. Bueno, nos están saludando aquí desde YouTube. Creo que no habíamos empezado nuestra transmisión en YouTube. Apenas nos están saludando. Está por ahí Mireya, bienvenida. A ver si nos volvemos a ver, si Dios permite. ¿Quién más está por ahí? Está Cira Iriarte, dice buenas tardes, Dios la bendiga, Señor. Hola Cira, ¿qué más? Cira, nos seguiremos viendo aquí en nuestras clases virtuales, porque no las vamos a quitar, que porque ya empezaron a venir, entonces no los vamos a quitar como se les ocurre. Bueno, ya corté aquí, entonces como les dije, vamos a sacar mis retazos. Entonces voy a empezar con los cafés, porque voy a poner techos. Entonces, a ver, según mi diseño tengo, yo lo pongo sobre lo blanco para verlo mejor. Tengo dos techos, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a hacer uno en una tela así bien café, bien oscura, que sería esta. Y vamos a hacer otro techo en este, ay miren, este color me gusta, ¿sí? Parece como un tejado. Entonces ya tenemos dos techos aquí. Y voy a ir poniendo que va a ir en ese techo. Entonces vengan, vamos acomodando de una vez todo. Pues quito esto aquí, esto ya no lo uso más. Pongamos esto aquí y pongo mi planchita acá. Entonces busquemos esos dos techos. Este es uno, este es el otro. Entonces pongamos, ay Dios mío, estos son los dos techos. Ay, necesito otro café ¿para qué? Para el árbol. Entonces vamos a poner este aquí. Ay, ¿qué se me hizo? Ay, ya se me perdió. Ah, mírelo, aquí. Este va a ir acá, entonces cortemos ya el pedacito. Este va a ir acá. Y vamos quitando las telas porque después me confundo. Y este va a ir acá. Miren, para que no se quejen, todos los retacitos que uno tiene por ahí, los estamos usando. Y espérenme. Ay, miren, tengo este café. Ah, pero no sé. Sí, pongamos este. Miren, esta tirita de la nada que uno dice, pero eso en qué lo puedo utilizar. Ahí me cabe perfecto el árbol. Entonces, estos van a ir aquí. Y vengan, voy prendiendo la planchita para que vaya calentando y seguimos eligiendo lo demás. Entonces ya tengo techos y ya tengo árbol. Elijamos los verdes. Entonces necesito un verde para el árbol y un verde como para la base. Este verde sí es más grandecito. Entonces miremos aquí. Este que es como grande lo puedo dejar como para la parte de abajo. Y el árbol, vengan, miramos.
Yo creo que el árbol, hagámoslo como en este que está como oscurito. Miren, vamos a poner este de árbol. No necesito nada más de verdes, no creo que no. Entonces vamos poniendo aquí este y voy cortando el pedacito. Con eso ahorita cuando vayamos a pegarlo, pegamos todo completo. Y este sí es más grande, este es este grandote. Pero es que este sí lo quiero cortar, este sí le quiero dejar como costura, pero solo le voy a dejar costura a la parte de aquí arriba, a los lados no, porque por ahí lo vamos a coser a máquina, entonces pues no hay necesidad de hacerle ningún doblez. Por eso le voy a cortar únicamente a la parte de aquí arriba y esta va a ir aquí en esta tela, así. Y cortemos, a ver si tengo, sí, este pedazo está bien. Entonces acá, así, dejémoslo aquí cortado y lo voy poniendo aquí también de una vez. Bueno, a ver, ¿qué sigue? Necesito otro techo para ese techo lo podemos hacer, bueno, busquemos aquí en los naranjas. Ese techo hagámoslo en un color bien fuerte, yo creo que este está bonito. Pero no quiero que me quede al lado del otro, no me queda al lado. Siempre revisen que no les van a quedar dos colores similares juntos. Claro que estos no son tan similares, estos están bien. Entonces este iría aquí, listo. Y ya, ahora nos faltan las casas, ¿cierto? Entonces 1, 2 y 3 casas. Entonces miremos, a ver, lo podemos hacer así en colores más claritos. Digamos, este puede ser uno. Hagamos una en un color más fuerte. Vengan, voy a mirar en estos colores. Miren, a ver qué color. De pronto hagámoslo, no, porque me queda rojo con este. Esperen, hagámosla. Ay, no sé, esta sí no sé qué color. Bueno, ¿quién más? Mientras yo elijo los colores, ¿quién más nos saluda por ahí, Jesús? Bueno, acá en YouTube está Nora Velázquez, dice Dianita y familia Piccolo, buenas tardes, me encantan las aplicaciones de casitas. Ay, a mí también. A mí también. Y a mí me pasa que siempre termino siendo como las mismas aplicaciones. Ay, venga, no sé, creo que voy a ir a mirar. No, aquí hay rojos. También está Mabel Ruiz desde Costa Rica. Mabel, bienvenida. Ay, miren este me gusta. Este rojito me gusta, entonces vamos a poner este rojo con esta casa. Entonces más o menos como de este tamaño. Está aquí. Miremos qué otro color me gusta acá, que no vayan a quedar todos rojos. Entonces voy a ir a buscar, voy a traer, por aquí tengo los azules para que no repitamos. Y a ver, vemos acá. Miren, aquí tengo mi paquete de azules. Bueno, tiene que ser un azul fuerte porque como vamos a poner un azul de cielo, entonces no podemos poner un azul clarito. Entonces puede ser este. Uy, pero no sé si esta tirita me alcanza. Venga, revisamos. Uy, miren, apenas nos alcanza este aquí. Entonces vengan, cortamos este azul. Así. Mírenlo, entonces este ya está. Ahorita empezamos a pegar ya todo. Muestre a ver qué colores tengo por acá. Bueno, creo que no pongamos más azules porque se nos parece al cielo. Entonces busquemos colores como por acá. A ver, este puede ser. No, pero me quedan las dos iguales. Entonces busquemos como de estos tonos, pero mucho más clarito. No creo que voy a ponerlo en estos tonos, como en este. Yo creo que sea un tono clarito para que se note bien. Ahí voy a poner este. Bueno, entonces vengan, empezamos a pegar, que después nos confundimos qué va en qué. Entonces vamos a pegar, a ver, yo pongo esto por aquí, esta casita,
Bueno, Jesús, hoy también necesito de su ayuda. Entonces, ¿por dónde andan las tijeras? Por allá están las tijeras. Entonces, yo voy a ir pegando y Jesús me va ayudando a cortar. Acá, entonces ya tenemos esta es una casa. Sí, todo. Esta es otra casa que va a ir en azul. Son 3 casitas. Entonces, una va roja, una va a ir azul, la otra ¿dónde está? Esta, y la otra la voy a poner en este color. Así. Miren, todos son retacitos de tela, no necesitan comprar metros ni nada más porque miren, todos son retacitos. Bueno, ahora los techos. Entonces este es un techo, mírenlo aquí. Este es donde está el otro techo, este es el otro techo, mírenlo acá, y este es el otro techo. Entonces ya 3 techos, 3 casas, 3 techos. Ay, se me olvidó. Bueno, ahorita les muestro, ahorita sacamos un cuadradito. Y este es el... Ay, ¿saben qué me faltó? Me faltó una puerta. Entonces aquí está el del árbol y aquí está el del árbol. O sea, el tallo y el árbol. Bueno, aquí me dice, a ver quién está por ahí. Elizabeth nos saluda desde Isla del Parque Sur de Texas. Kiko nos saluda desde Barcelona. Bueno, ¿qué les dije que me faltaba? Ah, bueno, me falta el sol, que ni siquiera lo he sacado y no he cortado esta. Entonces vengan, peguemos esta. También es grandota. Y a esta sí le voy a dejar un poquito de costura aquí arriba porque esta sí quiero que me quede doblada ahí. Entonces ya les muestro cómo lo vamos a doblar. Bueno, Nicolás nos saluda también. Bendecida tarde, Diana y equipo de trabajo. Los saluda desde Cali. Cris nos está saludando desde Cali. Juanita, desde Piedras Negras de Coahuila. Uy, esos nombres mexicanos me cuestan un trabajo, pero son los más de chéveres. Muchas gracias por tan bella obra. Ay, muchas gracias a ti por esas bendiciones. Liliana, buenas tardes desde Armenia. María Dolly también nos saluda. Y Sandra, profe, para hacer el monedero del... Ay, me dejaste ahí como en suspenso porque quedó del y no sé cuál quieres, cuál estás hablando. Bueno, como les dije, que no se me caiga la planchita, este lo voy a dejar con costura. Entonces me gusta marcarle aquí, mírenlo, ahí ya me quedó marcado. Me gusta marcarle aquí la costura para poder cortar la tela y hacerle el doblez. Si ustedes son muy buenas haciendo aplicaciones, entonces pueden hacerlo todo dobladito. Que hay cosas que me cuestan porque son muy pequeñas. Aquí doy la vuelta y aquí así, y entonces le hago el doblez así y le voy a... Ay, no hemos marcado. Bueno, ahorita lo hacemos. Miren, ya le hice el doblez porque esta parte sí quiero que me quede dobladita. Mírenla cómo se ve bonita por el frente. Y lo que hago aquí es quitarle el papel. Miren lo que quede la parte brillante. Y lo pego acá con mucho cuidado de no tocar esta parte del papel porque la necesito ahorita para marcar, para pegarla en la tela del fondo. Nuestra tela del fondo va a ser la de las nubes. Entonces vamos a revisar que tengamos todo. Entonces pongámoslo aquí. Y bueno, ya tenemos aquí el pasto de aquí abajo. ¿Dónde están las piecitas? Jesús, muchas gracias. Miren qué eficiencia, Dios mío. Entonces esta es la de acá. Ay, qué linda se ve. Esta es la de aquí. Le ponemos de una vez su techo. Miren este techo tan hermoso. Esta es la de aquí arriba. No la ponemos aquí. Y este es su respectivo techo. Ay, qué linda quedó esta combinación. Ay, debí poner primero la tela. Bueno, ya la ponemos. Esta va a ir aquí. Y ahorita le ponemos el techo. Ah, bueno, miren. O sea, me faltó aquí una puerta. Esa hagámosla. ¿En qué color? Que no sea como tan oscuro. Hagámoslo en esta. Miren, esto es como un ocre. Entonces pongamos aquí esta puerta en el ocre. ¿Y qué nos dicen en el Facebook, Jesús? Y acá aquí está Sor Linda, dice: hola mi profe, buenas tardes, un abrazo.
Sor Linda, ¿cómo va ese camino de mesa? No sé cómo va, no he mirado el celular donde siempre les escribo, no sé si ustedes me han escrito algo, perdón, no he mirado, tampoco he preguntado. Es que estaba mirando nuestro delantal de mañana, ¿cómo es que lo vamos a hacer? Bueno, este techito va por acá, ay, qué lindo se ve. Aquí va el árbol. Ay, tan bonito que quedó. Y aquí va las ramas del árbol. Mírenlo pues, qué belleza. Bueno, ¿qué nos falta? Nos falta el sol, no les he puesto sol, y nos faltan las ventanas. Entonces miren lo que vamos a hacer. Ay, ¿y dónde tengo yo telas amarillas? Voy a traerte las amarillas. Menos mal yo tengo aquí todo cerquita, no más es moverme. Y ya llegaron las telas amarillas. Acá Sandra Guerrero dice, para hacer el monedero del yoyo, ¿cuál es la referencia del yoyo Jumbo? Ay, no sé si nos pueden ayudar ahí en el chat, porque no sé cuál es la referencia del Jumbo. No estoy segura. Entonces la verdad no. Y es que no sé si lo hay. Si no lo encuentro en la página. Es que de pronto no lo hay, de pronto ya se acabó. Por eso es que no lo encuentras. Pero si me pueden ayudar ahí en el chat, si nos pueden contestar esa pregunta. Bueno, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a sacar un pedacito de papel adhesivo, porque vamos a hacer ventanas. Entonces miren, voy a sacar este tricito que me sobró aquí y lo voy a pegar todo completo. Entonces lo vamos a pegar aquí en una esquinita, acá, y de ahí vamos a sacar ventanas. Acá Sor Linda dice, profe, me falta el acolchado, me cuesta mucho acolchar. Tranquila, a todos nos cuesta acolchar al principio, porque uno está todo tenso, no, como que no se suelta, como que no se afloja. Entonces a uno al principio le cuesta mucho trabajo acolchar. Si te quedó muy grande, pues más difícil. ¿Qué te recomiendo? Que utilices una guata bien delgada. Con eso puedes mover el acolchado mucho más fácil. Si tienes una guata muy gruesa, pues peor, te va a costar mucho más trabajo. Bueno, miren, yo ya pegué la tela verde, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a empezar a sacar cuadraditos. Bueno, ni tan cuadrados, son como más rectangulares. Venga, saquemos aquí 1, 2, 3. Y de aquí sacamos bien chiquiticos, miren, 1 y 2, y aquí me salen como 3. Aquí saquemos otros 3, necesito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como 10. Entonces 3, 4, 5, 6. Ay, Dios mío, esto con mucho cuidado porque esto se pierde fácil. 8, 9 y 10, hasta 11 me salieron ahí. Entonces ya hicimos las ventanas. Ahorita lo bueno es pegar las ventanas. Entonces pues esperen un momentico que ya las vamos a pegar. Y en el papel adhesivo no saque el círculo. Venga, sacamos este círculo de aquí. Acá Hernández Marinas dice, buenas tardes, ¿cuánto cuesta el molde del camino de mesa? El camino de mesa que acabamos de hacer o el camino de mesa que hicimos el año pasado, porque es que tenemos dos. El que acabamos de hacer es camino de mesa con individuales, son las dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? Este lo hicimos 4 diseños de individuales distintos, bueno, 4×3 como 12 hicimos. Y viene con su camino de mesa. Entonces, si tú quieres comprar una sola clase, solo te cuesta, ay, ya porque corté esto por el borde, solo te cuesta 15.000 pesos, una sola clase. Si quieres ya comprar el curso completo, ese curso era de bueno, es porque tú lo puedes comprar todavía, de 120.000 pesos y te incluye todos los individuales. Pero no sé si quieras el del año pasado, ese sí no me acuerdo cuánto cuesta. No me acuerdo. Sí. ¿Sabes qué te recomiendo? Que vayas a nuestra página web, ahí donde dice www.piccolo.com.co, y te metes a la parte que dice Academia Virtual. Ay, me quedó más chueco este círculo. Y ahí vas a encontrar todos los cursos que tenemos. ¿Listo? Y ahí lo puedes comprar. Bueno, listo, ya me quedó. Bueno, ya tenemos todas las partecitas listas. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo nos está quedando? Bueno, Gloria Cuña aquí nos saluda. Que buenas tardes a todos. Voy a correr esto. Es que las... Ay, ¿cómo se llama? Las nubes me quedan de lado, entonces no me sirve que sea así. Y busquemos por aquí el esfero mágico. Miren, fíjense bien que lo estoy marcando por el derecho.
porque yo no lo voy a cortar todavía, apenas lo voy a marcar para ubicar cada una de las partecitas. Así, volteo acá y fíjense que les queden derechitas esas nubes, que no nos vayan a quedar las nubes de lado, porque qué vergüenza, ¿cierto? Las nubes ahí pasando de lado. Bueno, ahí ya lo marqué, mírenlo ahí, pero no lo voy a cortar todavía. Voy a coger ¿dónde está mi transfer? Uy, no sé, bueno, vamos poniéndolo. Vamos a cortar este pedacito de tela aquí, como para que no nos estorbe el resto de la tela. Y vamos a empezar pegando aquí, pues la parte de abajo, que es como la principal, que es esta de acá. Entonces, como aquí está doblado, pues aquí no me va a pegar, pero quiero que no me pegue, pues porque por ahí voy a meter las casitas. Entonces, miren, acomodamos de primeras aquí y lo planchamos muy bien. Yo a los lados no le doblé nada porque por ahí vamos a coser. Entonces no necesitamos hacerle ningún doblez. Miren, aquí ya lo voy planchando para que nos quede bien pegado ahí. Listo, nos quedó la primera partecita de abajo. Vamos a empezar a ubicar las otras partes, pero entonces miren, ya nos quedó aquí. Entonces empecemos poniendo como el arco. Entonces le vamos quitando aquí. Esto es engorrosito de hacer porque son piezas pequeñas, pero queda tan hermoso que vale la pena hacerlo. ¿Listo? ¿Qué más nos dicen por ahí, Jesús? ¿Qué nos saludan? Bueno, acá está. Preguntas. Gloria Cuña dice: hola, buenas tardes para todos, muchas bendiciones. Ay, lo mismo para ti. Fíjense que no les vaya a quedar, ahí está perfecto, que no les vaya a quedar muy en la orilla porque yo por aquí voy a coser. Entonces, si está muy en la orilla, pues se nos come este pedacito. Miren, listo el árbol. Ay, ya se va viendo divino. Ahora les voy poniendo. Bueno, ¿qué es lo que está más atrás? Esta casita. Entonces vamos poniendo esta casita aquí atrás. Pues la pongo acá, ahí bajémosla un tris más, como ahí, y pongámosle de una vez su techo, aquí, lo levanto acá y lo pongo acá, mírenlo, ahí ya está. Entonces lo voy a pegar aquí, lo vamos pegando partecita por partecita, miren aquí. Y lo voy poniendo, ahí está perfecto. Luego viene esta parte, que esta fue la que dijimos que le vamos a hacer en azul oscuro para que no nos quedara igual. Acuérdense que deben meterlo como por debajo del verde, un poquito más, ahí, y pongámosle de una vez su techo. El techo es este, que es como un terracota, parece una pura teja. Ya, genial, aquí. Y aquí iría el techo. Está como abajo, ¿no? Como que se me iba moviendo un poquito. Entonces movámoslo para acá, pero recuerden que no me voy a quedar muy en la orilla. Dejémoslo como ahí. Y acá, ay, se me movió el techo, como por aquí. Ahí, y ahí lo voy pegando. Vayan pegando cada piecita porque eso no alcanza uno a ubicarlo todo y pegarlo, porque todo se empieza a mover porque las piezas son muy pequeñas. Y ahora vamos a poner, ahorita ponemos las ventanas de todas las casas. Vamos a poner este que va a ir aquí. Este va como más por encimita. Lo meto acá y le ponemos su techo. Miren que las tres casas van las tres pegaditas. Aquí, y esta va a ir acá. Y pongámosle de una vez la puerta. Y acá. Pongámosla que nos quede en el centro, porque si no, después donde pongo las ventanas. Vengan, reviso.
¡Ay, perfecto! Bueno, cuéntenme qué les parece, cómo nos está quedando, qué tal los colores, qué tal los retazos que elegimos. Que todos fueron retazos y miren tan bonitos que se ven. Bueno. La señora Luenga dice: saludos desde Barranquilla, gracias por compartir tus conocimientos. No, con muchísimo gusto, gracias a ustedes por vernos siempre. Miren el solecito acá. Y se acuerdan que cortamos todos estos tricitos de ventanas, pues bueno, los vamos a empezar a poner. Quitémosle entonces el papel protector, siempre revisen que les haya quedado el papel brillante. Entonces aquí va uno, aquí va a ir el otro, una ventanita como por aquí abajo. No, dejemos, este está como muy abajo, ya queda como muy al lado de la puerta. Pongamos una por aquí. Pongamos esta, ya se le quitó el papel, pongamos otra por acá. Bueno, vamos pegando estas, dejémoslas como a la misma altura, que después se nos embola. Esta va a ir aquí, como que corté muchas ventanas. Pongamos esta por acá, aquí a un ladito. Ah, no, es que la que lleva hartas ventanas es esta, entonces vamos poniéndole. Uy, no sé si nos quepan como de a dos. Vamos a irlas poniendo así como intercaladas. Las elegí de color amarillo como para que parezca que las luces están prendidas. Listo, por eso es que se va viendo así. Entonces miren, le quito esta partecita de acá y las vamos a ir poniendo intercaladas. Ahorita tenemos que pasarle con una, yo diría que con un hilo negro, un hilo café, pasarles así como una línea para que parezca como el bordecito de la ventana. Y aquí, listo, ya me quedaron estas tres. Entonces mírenlo, tan lindo que se ve y tan bonito que nos quedó. Ya nos quedó lista la aplicación. La voy a planchar por el otro lado para que nos quede muy bien. Y ahora lo que nos toca ponernos a hacer es coserla, pero antes de coserla le vamos a poner la guata. Sí, vengan, ya les voy a mostrar cómo y por dónde, porque yo quiero que cuando la cosamos, y yo donde dejé la guata, aquí está. La guata que vamos a usar es una guata súper delgadita. Entonces quitemos esto ya, esto no lo necesito, entonces lo podemos quitar. Ya planchamos, esto lo podemos quitar también. Y entonces marquemos la guata, saquémosla aquí, así, mírenla. Y vamos a cortar, que se hicieron las tijeras, aquí están. Vamos a cortarla aquí más o menos como del mismo tamaño de la tela, o sea, un poquito más grande de lo que marcamos. Porque saben que quiero que cuando lo vayamos cosiendo, sea que ustedes quieran hacerlo a mano o a máquina, nos vaya quedando hundido y nos vaya quedando como acolchadito, ¿sí? Entonces una guata bien delgada. Y lo que voy a hacer es que ahorita en la máquina de coser la voy a coser como por todo el contorno para que se quede quietica y cuando la podamos coser pues no haya ningún problema. Entonces pasémonos aquí para la máquina de coser, acá, y esto que me quedó como atravesado y me provoca pasarle como un zigzag chiquitico, pero para eso hay que cambiar el pie. Ay, se me va a acabar ya el hilo. Miren, lo cambiamos. Le voy a poner aquí un hilo cualquiera abajo porque ahí no se va a ver y aquí ya no tengo nada de eso. Vamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos sosteniendo la guata a la figura para que cuando la vayamos a acolchar, entonces quede acolchadita. ¿Sí? Cuando la vayamos a coser va a ir quedando acolchada, ¿sí? Bien, listo, aquí ya lo puse, esto ya lo puse. Voy a poner una puntada de zigzag, que en esta máquina es la número 7, pero la voy a poner chiquitica, ok,
porque no quiero, y no tiene que ser tan seguida, por ahí acá, porque yo lo que quiero es que se sostengan las dos partes. Entonces, aquí a coser. La puedo dejar más separada, como aquí. Mucho más separada. Entonces miren, la estamos sosteniendo aquí por todo el contorno, incluso la puedo dejar más pequeña, aquí está muy grande. Lo mismo voy a hacer ahorita cuando saque la tela de la parte de atrás. Listo, miren, aquí ya nos quedó, a ver, se los muestro aquí de frente. Miren, ya nos quedó, mírenlo aquí por detrás. Entonces lo que hago ya es que ya lo puedo cortar dejándole como poquita costura. Y tenemos que elegir una tela que va a ir como en la parte de atrás, no sé. Ay, ya sé qué voy a hacer, yo ya lo había pensado. Hace poquito hice el curso del barguelo, ¿sí? El diseño que ustedes ven atrás cuando me ven a mí, este es un barguelo. Entonces se los voy a mostrar para que vean. Está en proceso, todavía no lo he terminado, pero miren la belleza, mírenlo aquí. Entonces me sobraron unas telitas de estas, miren, me sobraron unas tiras. Por aquí tenía uno que ya había desbaratado. ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? Ah, pues lo dejé aquí con los retazos. Miren, me quedaron estas tiras porque ya lo terminé. Entonces, y miren este degradé tan divino. Entonces decidí que lo que voy a hacer es la parte de atrás la vamos a sacar en esta tela. Pero no quiero que me quede así como todo derecho, como todo ordenado. No quiero que me quede así. Lo voy a coger así de lado, ¿sí? Y lo voy a marcar. Esta va a ser la parte de atrás de mi estuche de las gafas, ¿sí? Acá. Cuénteme, Jesús, ¿qué nos saludan? ¿Qué nos dicen por ahí? Preguntas, dudas. Acá Claudia Suárez Giraldo dice, qué lindo el delantal, pero ay, no logro ver la aplicación. Miren, se me olvidó ponerme el de siempre. Ahorita se los muestro, pero se me olvidó ponerme el delantal de siempre y no me di cuenta que no me había cambiado. ¡Qué pena! Este es el delantal que... ¡Ay, qué pena! El que siempre uso aquí en el almacén. Y acá en YouTube está Patricia Delgado, dice, tenía muchas ganas de esa técnica de barguelo. ¡Qué linda! Sí, mira, ya lo estoy haciendo. Ya se los vuelvo a mostrar mientras voy cortando esto. Les voy a dejar unas foticos para antojarlas. Bueno, miren, aquí ya está listo. Entonces voy a hacer lo mismo que hice en el de ahorita. Cojo con la guata. Aquí la corto, porque necesitamos tener las dos partecitas así. Acá. Y me voy a ir a la máquina de coser y también le voy a pasar como un zigzag por todo este contorno. Entonces, vengan, lo ponemos acá y como les digo, lo que hacemos es sostener la guata a la tela. Aquí Alexandra Muñoz dice, el molde del portagafas. ¿Será que se lo no dice más nada? Mira, cuando por la compra del broche, espérenme, ya les hablo que de pronto no me escuchan bien aquí por la máquina. Listo, acá. Mírenlo, ya me quedó aquí cosido. Ya me quedó, mírenlo ahí, ¿sí ven? Mírenlo por el otro lado. Entonces, Alexandra, mira, si tú te compras el brochecito que anda por aquí, hoy tengo tanto reguero. ¿Dónde está el broche? Aquí, mírenlo. Tú te compras este brochecito y nosotros te regalamos estos moldes
para que tú lo puedas armar. ¿Listo? Así de sencillo. Bueno, voy a cortarlo aquí también dejándole como una ventajita. Si ustedes quieren y es bueno, lo pueden como acolchar por la parte de adentro. Si digamos, como nos estaba contando ahorita, Sorlinda, gracias Jesús. Si les cuesta mucho acolchar, entonces ¿qué les recomiendo? Que se van con el pie común y corriente de la máquina y pisan aquí. Si quieren lo hacemos de una vez, ¿sí? Con eso acolchar también es pisar las costuras, entonces así ya nos queda acolchado. Hagámoslo de una vez para que vean cómo es de fácil. Entonces pongamos el pie normal, ¿sí? El pie normal es este y lo pongo acá. Si quieren lo pueden hacer con hilo invisible para que no se les vea, o yo voy a utilizar este hilo que está acá y entonces ustedes se van bien por la línea de la costura, bien de... Ay, espérenme que lo tengo en zigzag. Claro que no estaría mal hacerlo en... No lo hagamos en zigzag, hagámoslo en puntada recta. Si ustedes, ¿saben qué podríamos hacer? Pongámosle una puntada decorativa, porque uno puede acolchar también así. Vamos a ponerle la puntada 27. La puntada 27 son unas flores lo más de lindas. Yo lo tengo en hilo blanco, entonces ahí se va a notar lo más de chévere. Las dejé bien grandes, perfecto. Entonces nos vamos a ir por la costura haciendo una puntada decorativa. Ya lo dejamos más lejos, está como muy junto. No, esto nos va a quedar divino. Miren aquí, bueno, ahí no se nota mucho, pero esperen que llegue a la parte oscura, donde se note más. Me estoy yendo por las costuras, entonces está quedando súper bonito. Ahí volteo, ya solo me faltan 2 lineecitas de la costura. Miren, y la última costurita, que es como el color más oscuro, es donde más se va a notar. No, miren la belleza, menos mal Sorlinda me dijo que no había podido acolchar. Miren la belleza. Miren que le puse una puntada decorativa, de pronto por aquí se ve mejor, ¿sí ven? Ahí se ve súper bonita. Son una puntada que elegí de la máquina, una puntada cualquiera. Si ustedes no tienen puntada, pues la ponen recta. Pero miren, ya nos quedó acolchado y miren lo bonito que quedó todo gordito y le pisamos las costuras, quedó súper bonito. Esta va a ser la parte de atrás de mi estuche para las gafas, ¿sí? Entonces, listo la parte de atrás. Adelante, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos a coser. Lo vamos a hacer como en una puntada de filete para que se vea bien hermoso. Esta parte sí con puntada perdida, pero esto va a ir todo en filete. Y aquí, vengan, les voy a mostrar. Le voy a hacer como unos rayitos del sol. Entonces uno chiquito, uno grande, uno chiquito, uno grande, como para que no se quede nada más el círculo ahí como quietico. Entonces con unas puntadas de bordado podemos poner el hilo en doble para que se vea bien hermoso y se vean hartos rayos así del sol que está
bien encendido, bien bonito, que no parezca un día lluvioso como los que tenemos aquí en Bogotá. Uy, anoche hizo tanto frío, no me podía calentar, Dios mío, terrible. Bueno, miren, ahí ya le marqué los rayos del sol y nos vamos a poner a hacer esto a mano. Entonces, como no alcanzo a hacerlo ahorita a mano, esta va a ser nuestra tarea, pero tenemos que hacer también el forro. Entonces, miren, a ver, yo miro aquí como que te la elijo como esta. Miren, como estos colores son los que elegí acá, pues voy a elegir este de forro. Yo amo hacer forros de cuadritos, me parece divino. Entonces tenía este retazo que me quedó del forro, creo que este fue el forro de una carterita que hice. Entonces vamos a sacar el forro. Aprovechemos aquí. Aquí tengo mi molde, pongamos la tela en doble de una vez porque tenemos que sacar 2 veces el forro. A ver, ahí me cabe, sí, ahí me cabe perfecto. Y vengan, no desperdiciemos tela, más o menos por aquí. Entonces lo voy a marcar con mi esfero mágico. Así, y acá bien. Miren que el molde, ya se los muestro más de cerquita, el molde tiene una línea acá. ¿Por qué tiene esa línea? Porque el brochecito nos debe encajar ahí, ¿sí ven? No se puede pasar más. Entonces ahorita cuando lo vayamos a coser, necesitamos coserlo únicamente hasta ahí. Y acá. Entonces, por donde marco, por ahí voy a cortar y voy a coser por más adentro, ¿sí? Entonces, vengan, lo sostenemos con alfileres para que no se nos mueva aquí y acá, y lo vamos a cortar por donde marqué. Este sí a ras, porque como esto no le ponemos guata ni nada, entonces pues no hay necesidad de dejarlo un poquito más grande. De todas maneras, esto también por aquí vamos a coser. Lo que pasa es que lo dejo más grande porque como tiene guata, a veces la guata se estira, pero después sí lo cortamos bien por donde es. ¿Por qué también dejo esto más grande? Bueno, este porque lo acolché y este porque lo vamos a coser a mano. Entonces a veces la telita se le mueve a uno, entonces yo prefiero que me quede grande y luego quitarle, y no que luego nos quede cortico o que no nos alcance la tela. Entonces es mejor que me sobre y quitarle a que me quede faltando. Bueno, voy cortando por aquí. Bueno, ¿están muy entendidas hoy? ¿No hay preguntas? Aquí Beatriz Ramírez pregunta: ¿qué puntada estás haciendo en el acolchado? Hice una, espérate, te digo, es la 27, aquí en mi Janome 2160 es la 27 y son unas flores. Mirenla, son unas florecitas, ahí te la muestro por detrás. Mira, son unas florecitas. Pero la que tú tengas, esa te queda súper bonita. Bueno, voy a marcar aquí entonces hasta dónde debo coser. Estas telas de cuadritos, estas, ¿cómo se llaman estas telas? Jesús, ¿usted se acuerda? No, indie. Estas telas se llaman indie. Entonces no tienen derechos ni revés. Miren que es igual por un lado que por el otro. Por eso me encantan para forros. Es una maravilla. Además, estos hilos están más separados. Entonces es como más suave. Estas telas son más suaves. No son tan rígidas como las del patchwork. Porque yo en patchwork sí necesito que queden completamente rígidas para que me marque bien, me corte bien y me planche bien. Pero las telas indie son más suavecitas. Entonces por eso me gusta utilizarlas para forro. Entonces miren, ya acabo de marcar hasta dónde debo coser. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coser así todo hasta abajo, de un lado hacia el otro, para que nos quede listo nuestro forro. Entonces, hagámonos ya aquí. Cambiemos a puntada recta, es el 0, 0, 0. Ahí está bien. Y corramos la pastela. Y aquí ya está. Y nos vamos a coser. Bueno, voy a rematar aquí. Ahí está, aquí. Aquí con cuidadito a dar la vuelta. Y hasta donde tengo marcado. Hasta ahí nomás.
¿Listo? Entonces ahora, vámonos aquí, lo volteo y ya nos va a quedar listo el forro. Si ustedes quieren le pueden quitar un poquito a la costura para que ya nos quede bien. Y miren, listo, nos quedó el forro. Si ven, aquí ya está, así más o menos nos va a quedar nuestro estuche para las gafas. Miren que nos queda justico, así nada más, ya se ve lindo. Entonces esto va a quedar aquí adentro, entonces volteémoslo como nos va a quedar. Esta va a ir aquí, ¿cierto? Y esta va a ir aquí de este lado. Y entonces cuando uno lo vaya a abrir, miren la belleza de forro que va a quedar, y aquí va a quedar nuestro broche. Entonces, como tengo que ponerme a coser toda esta aplicación, pues vamos a dejar esto hasta aquí. La tarea es coser todo esto. Cuando lo vayan cosiendo, la idea es que ustedes cojan la parte de atrás, o sea, lo van a ir cosiendo mientras van acolchando. Yo sé que eso es un poquito engorroso, pero queda súper bonito y les va a ir quedando acolchada cada una de las partecitas. Así como en este se me hundió acá y quedó como rellenito, entonces lo mismo va a pasar aquí, nos va a quedar relleno. Si a ustedes les cuesta mucho trabajo, cosan nada más la tela y luego con el hilo invisible le podemos acolchar para que nos quede hundido. Yo voy a ver qué me queda más fácil, dependiendo de si lo puedo pasar la aguja, la paso, o si no le paso con el hilo invisible en la máquina. ¿Listo? Dudas, preguntas. A ver, Jesús, súbame la cámara para yo mostrarles. Les voy a mostrar el delantal. Qué pena, se me olvidó cambiármelo. Miren, este es el delantal. Amo los gatos, entonces tengo un lindo delantal de gato. Miren la cola, miren la cara, con su casita y todo. Miren el delantal. Y les quería, a mí como que me gustan estos tonos, ¿no? Porque miren, les quería mostrar el barguelo. Miren la belleza, me falta ponerle los bordes. Uy, está todo arrugado, lo tengo que planchar para que ustedes ya lo puedan hacer. Ya lo estamos preparando y teniéndolo listo. ¿Qué vamos a hacer mañana? Mañana vamos a hacer delantal, que es la ñapa. Y aquí tengo las dos telitas. Espérenme que ya se las voy a mostrar. Hacer delantal en tela de cuadritos es una belleza. Entonces aquí tengo, esta va a ser nuestra tela de fondo. También va a ser la tela de fondo para el bolso que vamos a hacer. Entonces de una vez, si quieren, compren harta, ¿sí? ¿Y cuál va a ser la otra tela? Es que esta tela me pareció divino. ¿Por qué cambié de telas? Porque se me acabaron. Básicamente ya no me queda nada. Entonces miren, encontré esta tela. Miren lo divina. Tiene cuadraditos de cosas como de comida, como la harina, la batidora, que hay unos ponquecitos. Y me parece que estos dos colores se ven divinos. Bueno, ¿ustedes qué opinan? A mí me parece que se ven divinos. Entonces mañana empezamos con el delantal, vamos a cortar el fondo, vamos a hacerle unas lindas aplicaciones, bueno, vamos a hacer unas cosas muy bellas. Mañana empezamos, el viernes lo terminamos. ¿Qué vamos a hacer el jueves? El jueves vamos a hacer a Ana la artesana, que no tengo el diseño por aquí, pero bueno, yo ahorita más tarde les pongo la publicación para que ustedes la vean. Va a ser un trabajo de empaño Lenzi, es para ponerla en nuestro taller de costura, porque es una muñequita que está cosiendo y haciendo cosas de paño Lenzi. Bueno, Jesús, dudas, preguntas. Acá Rosa pregunta, dice, ¿todavía tienen planchitas y llegan al Perú? ¿Todavía tenemos planchitas? Sí. Que lleguen al Perú depende de que nos escribas a nuestro email. Entonces escríbenos a piccolo@industriaspiccolo.com, si me pueden ayudar ahí en el chat. Ese es nuestro email, nuestro correo electrónico. Escríbenos y nosotros te mandamos toda la información que necesitamos y que tú necesitas para poder hacerte un envío al exterior. ¿Listo? ¿Qué otra duda? Acá la señora Genia Luengas pregunta, ¿cuánto de tela de cuadro hay que comprar y de la estampada para el delantal? Solo para el delantal vas a necesitar 70 centímetros, entonces cómprate por ahí 1 metro. Ay, miren, ya me trajeron a Ana la artesana, miren la belleza, mírenla pues acá, a ver, yo me corro para que ella quepa. Entonces cómprate 1 metro para que te alcance también si necesitas hacer bolsillos o algo más. Y de estas sí necesitas por ahí medio metro, porque de aquí también vamos a sacar
no estoy segura si saquemos para los bolsillos, pero sí vamos a sacar para esta parte que uno se la cuelga. Lo vamos a hacer todo en esto y lo vamos a poner en la parte de arriba. Miren, así como ven esta estampada acá, yo voy a poner esta estampada así en la parte de arriba, en la parte de abajo y en donde se cuelga y donde se amarra. Entonces sí, más o menos como un medio metro vas a necesitar. Entonces 1 metro de la de cuadritos y medio metro de la otra, y el resto lo hacemos con retazos de telas, así como hicimos lo de hoy, nuestro lindo trabajo de hoy, hecho con retazos de telas, ¿sí? Miren, esta es Ana Artesana, vamos a hacerla este jueves. El kit ya está disponible, no sé si ya está en la página web, tal vez no, pero ustedes ya lo pueden comprar. Ahorita preguntamos si ya ahorita lo ponen en la página web. Para el kit que tiene, el kit tiene la foto a color, tiene los moldes, tiene el foamy, tiene todas las telas, tiene el icopor, que es el cuadro, todo lo que tú necesitas para armar. Y el jueves nos vamos a poner a coser esto a mano, que es una belleza. ¿Listo? Y el viernes terminamos otra vez con el delantal, ¿sí? Dudas, preguntas, comentarios, cómo nos está quedando todo. Acá dice hermosa combinación para el delantal. Sí, divina, ¿cierto? Como cremosa. Dan ganas de comérsela, ¿cierto? Acá Mariela Ibarra dice, la tela de cuadros rodada es escocesa. Sí, eso es un escocés. Lo que pasa es que el escocés generalmente tiene otra línea. Esta no tiene otra línea. Esta solamente es son los cuadraditos. Porque eso yo no le digo tanto escocés, sino le digo de cuadritos. Pero sí, más o menos es una tela como escocesa. Pero miren, es que las amo. Miren aquí. Esta también la estoy utilizando acá. Me parecen divinas. Y esta rosadita con esta combinación me parece ganadora. Miren esta belleza. Colores así como pasteles, como para poner ponques y cosas así. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, pregunta? O ya todo, yo miro aquí en el Face. Patricia Elgazo tenía muchas ganas de hacer barguelo, muy lindo ceño. Bueno, me alegra, ya saben que por la compra del brochecito les regalamos los moldes. Entonces aprovechen que dentro de 8 días ya necesito que tengan hecha la aplicación para que ya podamos armar nuestro estuche de las gafas. ¿Alguna otra duda? No, acá María Bisdomine dice, me encanta lo que hiciste, te felicito. Ay, no, con mucho gusto. ¿Dónde lo dejé? Miren la belleza. Pongámoslo esto otra vez. Y miren, lo hicimos en un momentico con todos los retazos que teníamos. Mírenlo por delante, mírenlo por detrás, lo divino. Y esto también con lo que me sobró del barguelo. Ahorita les muestro del barguelo, ¿listo? Bueno, entonces, si no es más, nos vemos mañana a las 3 de la tarde para empezar a hacer el delantal. ¡Chao!